Bueno, buenas tardes, mi nombre es Catalina Vázquez, soy comunicadora y desde hace aproximadamente 10 años de lo que lleva mi vida profesional he trabajado en el ejercicio de los derechos de las mujeres, en general población vulnerable, pero en específico en el tema de mujeres. Allí es importante señalar que hay unas violencias que se subyacen a las violencias que se hacen, digamos, expresas o explícitas contra las mujeres, que ya tienen que ver con el maltrato, que tienen que ver con el feminicidio o el asesinato de mujeres. Pero esas violencias que subyacen nos parece interesante recogerlas en términos de que están inmersas en el propio lenguaje, en la cultura, y de que a veces nosotros nos referimos a las mujeres o en general pues las personas se refieren a las mujeres como si fueran objetos o si fueran menores de edad o si fueran niñas, muñecas o bombones, que es lo que muchas veces, en muchas ocasiones, por ejemplo, los medios de comunicación tienden pues como a nombrar a las mujeres. En ese contexto pues entonces es importante decir que a veces replicamos la cultura, mensajes, cosas, canciones que van en contra de los derechos de las mujeres y lo que se hace es fortalecer más esa violencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay un asesinato de una mujer, siempre que la mujer o que haya una mujer implicada en el asesinato, siempre se habla de que hay un crimen pasional o que fue por celos. Ahí es importante señalar que hay otros elementos, otros motivos que sí constituyen un delito, porque el hecho de decir que es por celos o que es pasional casi que le quita toda la condición a la mujer, ¿cierto?, de sujeto social, y la deja como en una condición simplemente doméstica, ¿cierto?, o de objeto doméstico. Ahí quiero señalar también una cosa muy importante, y es que particularmente si los hombres corren el riesgo de perder la vida en lo público, las mujeres corren el riesgo de perder la vida en lo privado, en su ámbito privado. Es ese ámbito privado donde a veces más se genera violencia contra las mujeres. Es allí donde se maltrata físicamente, se maltrata psicológicamente, donde ocurren los feminicidios, ¿cierto? En ese sentido, entonces, uno podría decir que a veces los hogares constituyen como una amenaza para las mujeres. Y ahí es importante, entonces, decir que eso que está dentro de la casa tiene que salir a lo público para que efectivamente pueda ser reconocido. No solamente el delito como tal, ¿cierto?, sino la mujer sea reconocida como tal, ¿cierto?, como ciudadana, como sujeta de derechos. Bueno, ese reconocimiento que parte también como de la cultura en la cual nosotros nos movemos, estamos inscritas, también se da desde la ley. Entonces, en 2008 se promulgó la ley 1257, que es la ley que protege a las mujeres de la violencia y que le da los mecanismos efectivamente a las mujeres para que puedan, digamos, salvaguardar, proteger, buscar que se garanticen esos derechos. En ese sentido nos parece importante, o me parece importante, que los funcionarios públicos, los servidores y las servidoras tengan en cuenta cuál es ese marco jurídico que protege a la mujer, que las personas que tienen que trabajar diariamente con mujeres que están víctimas de la violencia, también desde ahí sepan que hay una ley que las protege y que las reconoce y que se le dé efectivamente esa condición. Ahora, estos derechos que han ganado las mujeres no es una voluntad política de los políticos, es una lucha histórica del movimiento social de mujeres que en el transcurso del tiempo, a través de marchas, movilizaciones, acciones públicas, plantones, escenarios como Ruta Pacífica de Mujeres, como del orden nacional, Casa de la Mujer en Bogotá, y sabemos de otros muchos espacios, han venido trabajando para que efectivamente la ley se dé, pero que además se cumpla, ¿cierto? Ahora se vienen en el Congreso también algunos debates, por ejemplo la ley Rosa Elvira Celi, que se viene también como trabajando a partir del asesinato de esta mujer, y de otras instancias. Entonces, con la ley, digamos que no solamente se promulga, sino que todo lo que de ella se desprende,
¿cierto? Todas las maneras que la ley debe garantizar a través de las instituciones que tiene el Estado para que se dé esa ley, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la Fiscalía, lo que tiene que ver con la Procuraduría, con los entes descentralizados, con las mujeres que están en situación de desplazamiento, también hay un marco jurídico ahí que las cobija. Bueno, ¿cómo sumar estos instrumentos en la lucha LGBTI, lo que tiene que ver con las mujeres que también son mujeres lesbianas? Yo creo que hay un punto de encuentro y es como un reconocimiento de los derechos de las personas, sean mujeres lesbianas, sean mujeres heterosexuales, sean hombres homosexuales o de la condición que sean. Las mujeres lesbianas sufren esa condición, ¿cierto? Porque culturalmente no son aceptadas. Muchas mujeres lesbianas son asesinadas o son maltratadas por esta condición. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos de las mujeres, no solamente nos estamos hablando a derechos de mujeres heterosexuales, sino cuando hablamos del reconocimiento como sujeto político y sujeto social, tiene que ver con que cualquier persona pueda ejercer su condición en la que quiera, y en este sentido creo que los instrumentos jurídicos que tenemos tienen que llevar efectivamente a que, por ejemplo, si hay un matrimonio civil en derecho para parejas homosexuales, pues también lo que estamos discutiendo no es si son derechos homosexuales para homosexuales o no, sino las libertades, ¿cierto? Y yo creo que ahí estamos todos en un punto pues como de encuentro, donde estamos es como en la búsqueda, en la lucha de la libertad. Hemos mejorado o desmejorado en términos de los derechos de las mujeres. Uno podría decir, formalmente, podríamos decir que hemos mejorado, hay unas leyes, ¿cierto? En términos formales, pero en términos materiales la situación sigue más precaria cada día, ¿cierto? Los asesinatos de mujeres en Colombia, puede que ahora los veamos más porque hay otros medios de comunicación que nos permiten ver, puede que hace 10 años sea igual o sea más, pero ahora tenemos la posibilidad de ver abiertamente qué es lo que está sucediendo. Francamente, pues con la realidad que nos cobija actualmente, yo pienso que estamos en un retroceso porque se dan las herramientas, por ejemplo, para los funcionarios, pero el funcionario aparentemente no se lee la ley, no la estudia y no hay una conciencia sobre ella. Entonces, digamos que hay un reconocimiento en términos formales, pero en términos materiales ese reconocimiento en la práctica no se da. ¿Cuál sería la hoja de ruta para una mujer para defender sus derechos? En principio, conocerlos. En principio, saber qué derechos tiene. Como ciudadana, en general podríamos decir. Ahora, si está en una condición especial, en una condición, por ejemplo, de desplazamiento o en una condición de maltrato, pasa una cosa, que las mujeres muchas veces se tienden a culparse a sí mismas sobre una situación que pueda estar sucediendo. Entonces, no, es que la culpa es mía porque mi esposo tiene celos, por decir algo, ¿cierto? Cuando hay cometimiento pues o comisión de una acción violenta contra la mujer. Entonces es empezar a cambiar, digamos, como esos esquemas mentales que tenemos nosotras mismas las mujeres de que somos incapaces o somos débiles. Yo pienso que la fuerza de una mujer está también como en su sabiduría y en encontrar digamos, mecanismos cuando la situación está más difícil, buscar ayuda, ¿cierto? Buscar organizaciones que de entrada le puedan ofrecer información, a dónde puede recurrir, a qué lugar. Y lo otro que pues sería un trabajo de todos los ciudadanos colombianos y es nosotros qué derechos tenemos, ¿cierto? El hecho de que estén en el papel no quiere decir que están garantizados, entonces una manera es nosotros hacer la exigibilidad de esos derechos, ¿cierto? Del reconocimiento de esos derechos y la exigibilidad a través también de los mecanismos que tienen para que sean garantizados. Una invitación final para las personas que me están viendo en este momento y es cuando haya una mujer involucrada en un asesinato, cuando haya un feminicidio,
es ir más allá. ¿Qué pasó con esa mujer? Esa mujer no solamente era madre, hija de 2 hijos, sino que era una mujer con derechos, sujeta a derechos, y en ese sentido darle, digamos, la connotación que se merece, no darle esa, decir que era pasional o por celos, sino también qué otros móviles también pueden ocurrir ahí, ¿cierto? Que lleven a que ese maltrato o eso que está ahí y que efectivamente quienes cometan ese tipo de delitos sean castigados.